ella actualmente es directora de Desarrollo Social e Institucional en Cáritas Española, desde junio de 2010, ¿no? Y si nos vamos un poquito hacia atrás, pues ha ido desempeñando distintas tareas en Cáritas Española y bueno, conoce de sobra todo el tema de Cáritas, ¿no? Yo creo que lo conoce desde dentro y desde una experiencia no solamente teórica, sino vivencial, ¿no? Así que le damos un aplauso y le decimos que bienvenida. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación, ¿no? Qué gusto cuando alguien te invita a su casa y me habéis invitado a vuestra casa y os lo agradezco un montón. Y además con ese sentirse familia Cáritas, ¿no? En las Cáritas parroquiales o arciprestales o de vicaría o en las Cáritas diocesanas o en la Cáritas del Sur, ¿no? Cuando uno llega a Cáritas se siente en casa y se siente familia. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por la posibilidad de coincidir y de reflexionar juntos y pensar juntos y buscar juntos y juntas y trazar caminos, ¿no? Ese mundo que Dios sueña y que está a veces tan lejos, ¿no? Del que estamos construyendo. Y luego, gracias también por la formación que habéis planteado. Al prepararlo de la ternura y al ver todo el recorrido que habíais seguido, bueno, pues por dentro te interpela y te remueve y creo que es el camino, ¿no? Estamos con análisis, con reflexiones, con cosas que nos llegan solo aquí, ¿no? Solo a la cabeza. Y lo que mueve el mundo y lo que lo transforma es el corazón. Y habéis planteado un espacio para ir directos al corazón. Bueno, creo que es un enorme acierto, ¿no? Lo iremos compartiendo a lo largo de esta tarde, pero creo que por aquí transformamos el mundo desde el corazón. Sin ninguna duda, ¿no? En ICADE, donde estudié, teníamos todos los años, bueno, o pensamiento social cristiano, teología, y recuerdo cuando nos explicaron que, bueno, la traducción que hacemos de la Biblia, en algunos momentos decimos Jesús se conmovió, pero que la traducción literal sería a Jesús se le rasgaron las entrañas, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos, ¿no? Siguiendo y viviendo ese acontecimiento de la fe a través de Jesús al que se le rasgaban las entrañas, ¿no? Bueno, ojalá a nosotros también se nos rasguen las entrañas con el sufrimiento de otros, con el dolor de otros, ¿no? Y vamos a hablar de esa ternura y luego con pudor y con respeto, porque quienes estáis ahí sois los que día a día estáis con personas que están sufriendo, con familias, con situaciones enormemente dolorosas. Quienes os estáis dejando impactar por ese consuelo, por esa alegría, por esa sed de justicia, ¿no? Por esa esperanza y por esa ternura sois vosotras y vosotros, ¿no? Y yo, bueno, pues voy a poner palabras a lo que vosotros y vosotras vivís y es mucho más importante, ¿no? Lo decíamos antes, lo que se vive que lo que se dice. Así que con mucho respeto, porque creo que el valor está en lo que se hace y eso es vuestro testimonio y vuestra entrega y vuestro día a día. Y ya que estamos en casa, pues algo personal, ¿no? Cada vez que pensaba en este espacio y pensaba en la ternura, me venía mi hermana Eva. Yo, no, vamos a centrarnos, voy a leer cosas, a ver qué esquema, mi hermana Eva. Y seguía pensando en la ternura y mi hermana Eva. Y dije, bueno, pues estoy en casa, pues comparto mi hermana Eva, ¿no? Que encarna la ternura, ¿no? Y pensaba, ¿y por qué Eva encarna la ternura? Por esa capacidad que tiene de escuchar, de sentir, de no estar centrada en ella misma, de quizás por no utilizar tanto lenguaje verbal, estar más atenta a todo, ¿no? A qué respiración llevas, si vas acelerado o no, a qué gesto tienes. Es la primera persona que se da cuenta de cómo estoy, ¿no? Y a veces cuando nadie se da cuenta y me dice, estás triste. Y efectivamente estoy triste y solo lo percibe ella, ¿no? Para mí Eva encarna la ternura, ¿no? Tiene ese gesto, esa mirada, esa alegría, esa bondad, ¿no? Tremendamente innata. Y con una compañera ahí en Madrid le compartía esto. Digo, no sé qué hacer, y ella me decía, pues si pienso en la ternura, pienso en mi madre que tiene Alzheimer. Y me decía, para mí la ternura son las manos de mi madre. Y pensaba que era una buena manera de empezar, ¿no? Cuando ella me dijo esto, cuando yo pensaba en Eva, ya que hablamos de una formación del corazón, démonos un instante para pensar en la ternura, no para pensarla desde el intelecto, desde las ideas, sino para sentirla, ¿no? Os pediría a cada una, a cada uno, ¿no?
¿Cuál ha sido ese gesto de ternura? ¿Qué os viene a la mente? ¿No? Ese gesto de ternura que habéis aportado, que habéis recibido, y que seamos capaces de sentirlo y que con eso que sentimos compartamos esta tarde, ¿no? Igual que a mí me venía mi hermana Eva aquí dentro y a esta compañera me decía, las manos de mi madre que tiene Alzheimer, para mí es la ternura, medio segundo, ¿no? Un instante de silencio para situarnos desde el corazón. ¿Qué es para nosotros, para nosotras la ternura? ¿Cuándo hemos sentido esa ternura? ¿En qué momento? ¿No? ¿Qué gesto, qué nombre, qué tacto, qué sonido? ¿Cómo la sentimos y la percibimos dentro? Bien, desde ahí, desde ese sentimiento, el Papa Francisco habla de la revolución de la ternura. Si lo hemos sentido, sabemos que por ahí efectivamente hay una revolución, ¿no? El Papa Francisco habla de la ternura en infinidad de momentos. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, cuando habla de María, nos dice, ¿no? Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y el cariño, ¿no? Por eso os pedía que engancharais con ese sentimiento, con ese gesto de ternura. Es revolucionaria la ternura y el cariño. Y creo que no son palabras altisonantes ni grandilocuentes, sino tremendamente ajustadas a la realidad. Desde aquí hay una revolución posible, algo que nos transforme. Y os proponía, ¿no?, este esquema, algo que nos transforme en lo personal, algo que nos transforme en lo comunitario, ¿no? Somos iglesia, somos comunidad, y algo que transforme también lo estructural. Si miramos al Papa Francisco en multitud de ocasiones, de homilías, de encuentros, cuando va a la Conferencia Episcopal de Timor Oriental, les habla y les alienta a participar en la revolución de la ternura. En infinidad de momentos ha hablado de la ternura, la tiene siempre presente y le pone ese sustantivo, ¿no? La revolución de la ternura. Y nos dice, ¿no? No me canso de apelar, de llamar a esta revolución. Si os parece, os propongo, en el esquema lo tenéis, que en esta primera parte hablemos de la revolución de la ternura desde esas tres claves. Vamos a ir de lo personal a lo comunitario y de lo comunitario a lo estructural. Vamos a intentar transformar esa realidad y luego en la segunda parte vamos a ver desde dónde y cómo. Desde lo personal. En estos momentos que se tambalean tantas cosas, ¿no? Que estamos en época de crisis, que parece que no hay camino, que parece que todo es gris, que vayamos a las raíces, ¿no? Y las raíces y lo esencial es tremendamente nítido, ¿no? Y ahí se nos dice en el Deuteronomio que además en los momentos de crisis lo que es esencial se ve con más claridad desde el corazón, ¿no? Vayamos a la esencia, vayamos a nuestras raíces, a eso que nos tiene que tener tremendamente firmes, aunque por fuera se tambaleen un montón de cosas, ¿no? Para que cuando este mundo y esta realidad se pone de manera tan dura, por más fuerte que sople el viento, ¿no? No nos tumbe. Y un aspecto claro es esta ternura, ¿no? No la perdamos, por duras que sean las circunstancias, por descreídos que en determinados momentos estemos, o faltos de esperanza, o entronquemos con esas palabras que habéis ido trabajando. José María Olaizola tiene un texto que habla de la simpasión. Él dice, bueno, que es una palabra inventada, ¿no? Que simpasión no es una palabra que existe, pero sí que nos ayuda, ¿no? A ver un mundo que carece de compasión y que, sin embargo, a veces nos dejamos arrastrar por la simpasión. Y él habla de la valentía, que hay que tener una enorme valentía para sentir pasión, para sufrir, para compartir penas y esperanzas con las personas, ¿no? Bueno, ojalá seamos desde esa llamada, ¿no? Desde esa llamada que nos hace el Papa a atrevernos, a ser llamados a la ternura y a no tenerle miedo. Sin embargo, en este mundo, ¿cuáles son las tentaciones que tenemos y que a veces nos vemos envueltas, ¿no? Tenemos unas raíces firmes, pero ¿qué es lo que va soplando? Celorio habla de las 4 I's, de la indiferencia, de la invisibilidad, de la inmovilidad y de la impotencia. Y estas tentaciones están ahí. José María Olaizola, al hablar de la simpasión, habla de la privatización de la vida, que es parecida a esa indiferencia. Dice, bueno, privatización de la vida, yo y lo mío o nosotros y lo nuestro, ¿no? Mi familia, mi grupo, mi espacio. Y esto hace que nos separemos de otros. Nuestra realidad es una y la de otros, los inmigrantes, las personas sin hogar, los haitianos, son otros grupos, son otras personas y generamos un abismo
entre ellas y nosotros, ¿no? Bueno, ese riesgo de la indiferencia, que en el momento que ponemos ese muro y esa distancia nos hace insensibles, ¿no? Justo lo contrario a por donde apunta la ternura. La invisibilidad, ¿no? Esto es una preocupación en Cáritas inmensa, ¿no? Hay tantas personas en situación de necesidad, tantas personas pasándolo mal, que se pueden volver invisibles, que como nos van dando datos y datos y datos, al final nos hacemos indiferentes y al final las cifras ocultan los rostros y ocultan las vidas. O que las personas en situación de mayor exclusión, las personas que peor lo están pasando, dejemos también de verlas, ¿no? Están ocultas por esas cifras, por esos datos, por esa realidad que está golpeando a tantas personas, ¿no? ¿Qué más tentaciones podemos tener? La de la inmovilidad y de la impotencia, ¿no? Es tan grave, hay tantas cosas que están pasando, la situación está tan complicada que al final eso nos agarrota y nos inmoviliza o nos sentimos impotentes y entonces perdemos toda la fuerza para poder cambiar realidades, ¿no? Poco a poco, por pequeñas que sean, sabiendo que creemos en el poder transformador de lo pequeño. Bueno, este riesgo, ¿no? Este mundo en el que estamos y que nos puede arrastrar por aquí. Y justo la ternura, cuando sentimos la ternura, nos engancha en lo contrario, ¿no? En comprometernos, en movilizarnos, en reconocer y hacer visibles las situaciones de mayor dolor y en creer, ¿no? En la importancia que tiene que cada uno de nosotros pongamos todo lo que somos para construir ese otro mundo que soñamos, ¿no? Al principio hablábamos, ¿no? Hablando de los hijos, que son detectores de incoherencias, ¿no? Los hijos o los nietos, en cuanto dicen, uy, esto que me dices y esto que haces no concuerda, ¿no? Y lo detectan rápido, ¿no? Las palabras hablan de una forma de pensar, pero somos lo que hacemos, somos lo que hacemos. Por tanto, esa llamada a esa coherencia, a ser coherentes, que lo que pensamos, la fe que profesamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos esté en línea. Y sea coherente no un ratito, sino a las 24 horas del día, que en cómo nos expresamos en los distintos lugares en los que estamos, en esa valentía que hace falta, en nuestro compromiso en los tiempos, en lo económico. ¿Y esto cómo se hace? Yo creo que desde el encuentro, ¿no? Lo que nos transforma, lo que nos engancha es ese encuentro, es esa mano que agarramos, es esa mirada, es ese gesto de ternura, ¿no? En el momento que hemos enlazado con otra persona, en esa realidad de ternura, que ya no son los, sino es esta persona con nombres y apellidos, con su rostro, con su vida, con su historia que se ha entrelazado con la mía, eso tiene un poder enorme y eso hace que se desencadenen muchísimas cosas. La indignación, el compromiso, la movilización, ¿no? Este voluntariado, ¿no? Que lleváis desarrollando durante tantos años. ¿Por qué? Porque ha habido un instante de vínculo, de ternura, ¿no? de vincularnos con otras personas. El otro día, de casualidad, leía un texto que me hizo pensar, ¿no? Comentaba que en Estados Unidos, en las casas de huérfanos, los niños que tenían que abandonar el lugar en el que estaban, ir a estas casas de huérfanos, llevaban sus cosas en unas o en bolsas de basura y las metían ahí y ahí las llevaban, o en bolsas de estas verdes como las de los militares. Y una niña, viendo eso, y decir, metes todo lo que tienes, tus cosas más preciadas, en bolsas de basura para llevarlas porque no tienes, ¿no? Una maleta, otra cosa. Una niña pequeñísima lo ve, tiene esa capacidad de mirar, se conmueve, se deja tocar y expresa ternura, ¿no? Y empezó a movilizarse para conseguir maletas para estas personas, para estos niños que pudieran llevar sus cosas al menos en maletas dignas y bonitas y que pudieran guardar ahí, ¿no? Las cosas antes de ir a esas casas de acogida. Me pareció precioso, ¿no? ¿Cuántas veces, o por indiferencia, o por invisibilidad, no lo vemos, no lo sentimos como propio, nos parece distante, o impotencia, ¿no? Pobres chavales, no tienen una familia, tienen que ir a otro lugar, ¿qué vamos a hacer? Y hay una niña que es capaz de verlo, de sentirse, de comprometerse y de hacer lo que podía hacer. No va a transformar la realidad entera, pero hizo todo lo que podía. Y contaban cómo un señor ahora ya mayor se acordaba de la emoción al haber recibido esa maleta. Me parecía que era el símbolo de la ternura, ¿no? Cuando eso se da desde aquí, desde el corazón, nos ponemos en marcha. Y en el espacio en el que tengamos, no pensamos es imposible, no podemos cambiarlo, está lejos. Esa ternura nos transforma, ¿no? Esta niña fue capaz de sentir ternura y de cambiar
todo esto, ¿no? Somos lo que hacemos, nuestras acciones hablan de quién somos, que nuestras acciones estén impregnadas de ternura siempre. Y por algo que para nosotros es así, ¿no? Que el otro es nuestro hermano, y esto lo sentimos de verdad, ¿no? En el encuentro con el otro, Kapuczynski dice: nadie podía decir si el caminante que venía hacia él era una persona o un dios con aspecto humano. Esa incertidumbre fue una de las raíces de la cultura hospitalaria, que ordenaba prodigar atenciones al forastero. Desde la duda, como no sé quién viene, por si acaso, hagamos las cosas bien. Nosotros sí sabemos quién viene, sí sabemos quién está enfrente, sí sabemos con quién nos cruzamos en el camino, con nuestro hermano y con nuestra hermana, ¿no? El plan estratégico de Cáritas dice: ¿qué soñamos? ¿Cuál es nuestra visión? Y pone: ser testimonio de la fraternidad. Ni más ni menos, ¿no? Menudo reto. O sea, que en cada cosa que hagamos desde Cáritas seamos testimonios, seamos testigos de la fraternidad, que los otros nos sientan sus hermanos, que está ahí puesto el listón, ¿no? Yo siempre comento, porque bueno, digo estas cosas, pero no las hago, ¿no? De nuestras 3 hijas, la mediana, hace muchos años, cuando era chiquitita, estábamos viendo en las noticias, bueno, pues la llegada de inmigrantes en patera. Y nos miró a David y a mí y nos dijo: no es verdad, no son mis hermanos, ¿no? Nos dio una sacudida enorme. ¿Qué nos estaba diciendo? Lo que decís y lo que hacéis no concuerda, ¿no? Me decís: todos somos hermanos. Pero mirad esta gente cómo está, cómo llega. No os veo movilizaros, no os veo como la niña de las maletas diciendo: ¿qué hacemos, no? Hagamos lo que podamos, ¿no? Bueno, pues esa mirada de una niña que nos dijo: uy, va, decís una cosa, no percibo que esto os esté enganchando desde dentro, ¿no? Para transformar esa realidad. Qué riesgo de las vidas en paralelo, ¿no? A veces cuando ves a alguien en la calle y nos ve correr, ¿no? Y ir de un sitio a otro, ¿no? ¿Cuánta gente percibe que vivimos en paralelo a su sufrimiento, a su vida, a su realidad? ¿Cuál es la inmensa oportunidad? Generar intersecciones, esas que generáis cada día, ¿no? Hay personas con un sufrimiento enorme que llegan a las acogidas de las Cáritas parroquiales, a los proyectos, a los espacios donde estáis, y ahí hay encuentro, y ahí hay intersección, y ahí hay una relación de hermanos, donde nos dejamos vincular. ¿Cómo? A través de la ternura, de esa mirada, de ese gesto, de esa palabra de cariño, de esa escucha, ¿no? Luego lo veremos, pero la importancia que eso tiene, que a veces no se la damos, ¿no? Y estamos más preocupados de lo que podemos dar que de cómo podemos darnos, ¿no? Y sin embargo, como dice el Papa Francisco, la revolución de la ternura. Si aportamos ternura en esas intersecciones, podemos realmente transformar vidas, transformar comunidades y transformar las estructuras, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? Vamos a ver, esa ternura, ¿de dónde puede brotar? Muy claramente de la fraternidad, ¿no? Al otro como si fuera nuestro hermano, como si fuera nuestra hermana. Miremos desde ahí. Cuando de repente en un encuentro viene una hermana, es una gozada su mirada. Tuvimos un encuentro en Cáritas donde vino la hermana de una persona drogodependiente y decía: yo cuando fui a dejar a mi hermano en ese lugar, con ese pasillo gris tan largo, dije: yo aquí no le dejo. ¿Por qué nosotros no tenemos esa mirada? Porque tenemos que mirar desde esa ternura que tiene una hermana, que tiene un hermano, ¿no? Esta hermana veía el lugar con unos ojos que a veces nosotros no tenemos, porque estaban impregnados de la ternura, ¿no? Tengamos esa mirada de la fraternidad. ¿De qué otras maneras puede brotar la ternura? Desde los valores en los que asentemos esta sociedad, en los que asentemos nuestras vidas. Y ahí doy un pasito atrás. Si recordáis, cuando empezó la crisis, decíamos: ha sido una crisis no solo financiera, no solo económica, ha sido una crisis de civilización, ha sido una crisis ética, ha sido una crisis moral, ha sido una crisis de valores, ¿no? Habíamos asentado nuestra casa sobre arena y no sobre roca. Pongámosle los nombres sobre el egoísmo, la vanidad, la codicia, el tener, bueno, los nombres que cada uno, que cada una sienta, pero estaban construidos sobre arena. Bueno, en un encuentro que tuvimos de Teología de la Caridad nos decía Pedro José: el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? El Evangelio nos dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Y lo hemos hecho al revés. Las añadiduras van delante y el reino de Dios y su justicia, pues ya veremos, ¿no? Y otra cosa que nos decía es que los valores están siempre
en peligro de devaluarse. No los tenemos conseguidos, ¿no? No se trata de poder decirlos cada día hay que trabajar por esos valores, hay que construir la casa sobre roca. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Vamos a ser personas renovadas en una sociedad renovada fundamentada en otros valores o vamos a salir exactamente de la misma manera? Bueno, algo clarísimo, creo, es fundamentarlo en lo que habéis venido trabajando, en la justicia, ¿no? Qué potente, si consideramos que un valor es la justicia, que un valor es el consuelo, que un valor es la alegría, que un valor es la ternura, que un valor es la esperanza, ¿no? Tenemos que ser portadores de esperanza para este mundo que tiene el sufrimiento que vosotros y vosotras conocéis, ¿no? Los valores nos definen, ¿no? Y lo que venimos diciendo, y que es distinto los valores que proclamamos a aquellos que vivimos. Y también nos decía Pedro José, y lo que distingue a unas culturas de otras no es que los valores sean completamente distintos, sino cómo los jerarquizan. Algo muy claro, ¿no? Por ejemplo, la reforma del sistema sanitario. Porque económicamente es necesario, porque no podemos sostener este sistema sanitario, por un montón de razones económicas, muy lógicas, pero ¿qué valores hay detrás, ¿no? José Luis Segovia dice, hemos llegado a un mundo donde hay no personas. Hay personas que no pueden acceder a la salud, ¿no? Y que las invisibilizamos, eso, no personas, ¿no? O personas de primera y de segunda categoría. ¿Cuáles son los valores? La persona y la dignidad de la persona va por encima y lo demás ya veremos, o le damos la vuelta y va primero la economía, una sostenibilidad, un discurso que además pues ya lo tenemos introyectado y del que es tan difícil salirnos, ¿no? ¿Cómo priorizamos los valores? ¿Qué ponemos delante? Y ahí, en Cáritas, en la Iglesia, nos toca ir contracorriente, como fue Jesús, completamente contracorriente, ¿no? Y al final perseguido y muerto en la cruz por ir contracorriente. Y es una labor que creo que tenemos que hacer, ¿no? Adela Cortina, así de claro, ¿no? ¿Qué valores? Pues un mundo donde uno solo de los seres humanos no se encuentre en su casa es un mundo injusto, ¿no? Con que una sola persona esté fuera, esté en los márgenes, esté expulsada, ¿no? Estemos vulnerando su dignidad, es un mundo injusto, ¿no? Y dice, la única respuesta posible hoy en día es que los valores hagan un mundo habitable para todos los seres humanos, ¿no? Un instante miremos, ¿no? Pensemos, cualquier lugar del mundo que sufre hambre, que sufre guerra, que sufre conflicto, cuántas personas refugiadas, desplazadas, ¿no? La única respuesta posible es que el mundo sea habitable para todos. Pero para sentir eso y para movilizarnos solo nos podemos enganchar desde ese encuentro y desde esa ternura, que nos lleva a frases que nos resonan mucho, ¿no? Cuando Juan Pablo II decía, todos somos responsables de todos. No nos va a servir el entenderlo desde la cabeza, sino solo desde el corazón. Y esa ternura que nos lleva a sentirnos hermanos, y esa ternura que nos lleva a querer construir el mundo sobre otros valores, creo que también nos puede llevar a estas tres dinámicas, ¿no? ¿Qué nos puede generar la ternura? Primero, el descentramiento, ¿no? Salir de nosotros mismos, el centro está en los otros, y en los otros, en los más pobres, en los más excluidos. La ternura nos lleva al desbordamiento, a no medir, ¿no? Tomad, Señor, y recibid, ¿no? No nos reservamos nada, ¿no? La respuesta es un amor completo y nos lleva al abajamiento, ¿no? Jesús se abajó y nosotros también, ¿no? Desde nuestra vulnerabilidad, porque siempre que haya una relación de poder, una relación de superioridad, una relación donde uno da y otro recibe, ahí algo va a crujir, ¿no? Mientras que nosotros, si nos descentramos, si nos desbordamos y no medimos, y si nos abajamos, se puede dar ese encuentro, esta complicidad, ¿no? Antes os habla de José Luis Segovia, que es un sacerdote de Madrid, Josito, bueno, pues muy vinculado, ¿no? a realidades, a pastoral penitenciaria, al trabajo con inmigrantes, en su momento con personas drogodependientes, y él habla de alianza vital, ¿no? Qué diferente, ¿no? Vamos dando pasos y de una relación, ¿no? En la que a veces hemos podido vivir, eso, de dar y recibir, donde, bueno, pues hay medios entre medias, ¿no? Y una mesa que nos separa, a una alianza vital, que se da en el encuentro personal
y que se fragua, fijaos, ¿no? Con el cariño, la esperanza y la impotencia compartida en el camino. Cuando compartimos esto con las personas, antes os hablaba de las intersecciones, generamos esa intersección, generamos esa alianza vital, ¿no? Que se basa en la ternura, ¿no? En esa ternura que es recíproca, en esa ternura que nos hace compartir. ¿Cuántas veces no habéis sentido ese dolor, ¿no? ¿Cuántos voluntarios de Cáritas nos dicen, es que no puedo dormir por las noches porque me llevo a mi casa, ¿no? El sufrimiento, el dolor de otras personas? Y también nos dicen, ¿no? Qué alegría cuando tal persona que además ha hecho un proceso en Cáritas y ya se ha ido, me llama para decirme tengo trabajo, me voy a casar. O voluntarios y voluntarias de Cáritas que después son padrinos o madrinas de los hijos de personas. Y esto no nos lo inventamos, ¿no? Esa alianza vital está y se construye a través de la ternura. En la Universidad de Navarra hizo un estudio de los procesos que desarrollábamos en Cáritas, los procesos de acompañamiento. Dijo muchas cosas, ¿no? Que eran procesos de mucho tiempo, que eran personas que tenían muchas realidades complejas, ¿no? Que a Cáritas llegaba gente pues, muy golpeada por la vida, por muchos aspectos. Pero dijo algo precioso. Nos decían, cuando las personas a las que acompañáis en Cáritas hablan de las personas de Cáritas, hablan de Pilar, de María, de Juan, de José. Son nombres propios, ¿no? Decían, a veces cuando se refieren a otras instituciones es el trabajador social de tal o el educador de... Aquí son nombres propios. Y hablaban de esto, de esta relación personal, de esta vinculación. Y en este encuentro del que os hablaba, ¿no? que habló una hermana, también intervino una persona acompañada por Cáritas, ¿no? Y él se refería a las personas de Cáritas como su familia. Ya está. Pues esas personas han sido capaces de ser testimonio de la fraternidad. Y decía que había conseguido un trabajo en Valencia y que cuando iba en el tren iba muerto de miedo y se quería volver, ¿no? a su ciudad, y llamó a esa persona de Cáritas, ¿no? Para que le diera paz, para que le diera confianza, para poder trasladar su nerviosismo. Alianza vital, ¿no? Alianza vital. Un vínculo que nos lleva mucho más allá de cualquier espacio medido, que nos desborda, que nos descentra, que nos pone en relación con otros y que creo que se basa en ese encuentro que nace de la ternura, ¿no? Esa persona que llama, esa relación se da porque ha habido momentos de mirarnos a los ojos, de darnos un abrazo, de agarrarnos de la mano, ¿no? Que como nos decían antes, eso no es debilidad, ¿no? Esas corazas que nos hemos puesto tantísimas veces que nos distancian de los demás y que, sin embargo, a veces también tiene sentido unir esa impotencia, esa frustración, esa vulnerabilidad, y desde ahí se genera un mundo nuevo y un espacio nuevo, ¿no? Y esto hace, dice Darío Moyá, que no miremos por nuestros ojos, ni valoremos con nuestra lógica, ni amamos solo desde los afectos de nuestro corazón, ¿no? Cuando algo es tan interior y nos llega tan dentro que nos desposee. Un sacerdote colombiano decía, cuando vas a un país del sur, te has metido en ese pueblo cuando eres capaz de apreciar su estética. Y hace unas semanas estaba con un compañero de cooperación en otro país y me decía, al principio cuando venía aquí no me gustaba nada, esos vestidos, tal, y ahora me encantan. Y me acordaba de esto, ¿no? Cuando uno se mete en una realidad, en un pueblo del sur, de aquí, de un barrio, y al principio me pareció baladí, ¿no? Cuando esa estética te llega, y después me pareció muy significativo, ¿no? Cuando uno ya mira, no por nuestros ojos, sino por los ojos de los demás, ¿no? Antonio García Rubio habla de las perforaciones, ¿no? Allí donde estemos está Dios, y ese es el lugar de nuestro amor. ¿Podríamos vivir así? Con esos gestos de ternura, decía, perforar es entrar sin interrupción y por sorpresa en la capa más honda de la vida. Creo que esto lo consigue la ternura. De repente, en un nivel donde estamos o hablando, o compartiendo ideas, o viendo cómo acompañamos a esta persona, cuando se da la ternura, entramos en la capa más honda de la vida. Pongo un ejemplo, ¿no? Una persona, conocéis los centros de internamiento de extranjeros, cuando un inmigrante en situación irregular no tiene papeles y se le detiene, puede ir a un centro de internamiento de extranjeros, a un CIE, donde está privado de libertad y ahí se ve si se le expulsa a su país, ¿no? Bueno, la reflexión de Cáritas es no tendrían que existir los CIEs, por no tener papeles, privar a alguien de libertad nos parece pues que no es el camino, pero ahora no me detengo ahí.
Voy igual que a la niña de las maletas, ¿no? Una persona, Omar, está en un CIE, está 51 días en un CIE y le pasan cosas como que los lunes es el día que se lava la ropa y él no lo sabía. Entonces llega el lunes, no tiene su ropa preparada, no se la pueden lavar, con lo cual tiene que estar una semana con la ropa sucia, ¿no? Bueno, pues cosas, ¿no?, que a la vez de estar privado de libertad, pues va erosionando, ¿no?, la dignidad de las personas. Y una trabajadora del CIE, el artículo en el que leí, los nombres decía, los nombres son ficticios. Omar, la llamaba María, en ese artículo decía, habló con él, le explicó cómo funcionaba el CIE. Bueno, alguien que se paró, que tuvo esa ternura, que estuvo con él, que le explicó el funcionamiento del CIE y que le dio su número de teléfono por si en algún momento necesitaba algo. Después de 51 días, esta persona sale del CIE, porque tiene una abogada. El artículo dice, el mismo día que deportan, expulsan a compatriotas suyas senegaleses, su abogada había puesto un recurso y él sale del CIE. Pero él vivía en Oviedo, se encuentra en el CIE en un barrio de Madrid, en Aluche, sin saber hacia dónde ir, sin dinero, sin poder volver a su casa, sin nada. Y de repente se acuerda de esta mujer, ¿no? Mete la mano en el bolsillo y tenía ahí en un papel arrugado el teléfono de esta mujer. Y le llama. Y ella le dice, espérate ahí, yo te voy a buscar, en media hora estoy. Eso es perforar la vida, creo. Eso es, ¿no? En el lugar donde estemos, ahí está el amor de Dios, ¿no? Y él decía, he visto en el CIE lo más duro de la vida y también la mayor grandeza de la vida. Esa persona que se paró, que le explicó qué día se lavaba la ropa, y que le dio su teléfono y que estaba ahí. Y yo eso lo he visto en Cáritas, ¿no? Hay compañeros, compañeras que han hecho eso, ¿no? Que las personas tienen su teléfono y que le han dicho, espera que te voy a buscar, ¿no? Y él pudo dormir ese día en esa casa, pudo cenar y al día siguiente le llevó a la estación sur de autobuses, le pagó el billete y pudo volver a Oviedo. ¿Cuántas posibilidades de esto tenemos a lo largo del día, de perforar la vida, de hacer tangible el amor de Dios y de transformar a través de la ternura? Creo que el Papa Francisco nos da muchas pistas, ¿no? Cuando estuvo en Lampedusa decía, ¿quién ha llorado por nuestros hermanos, por nuestras hermanas? Y dice, ¿quién ha mirado a los ojos? ¿No? Cuando miras a los ojos a alguien, ya te has vinculado. A veces intentamos no mirar, porque cuando miramos nos vinculamos, generamos esa alianza vital. Y nos habla, cuando estuvo en el Centro de Refugiados de Roma, hablaba de servir, ¿no? Y habla de tender la mano sin cálculos, sin miedo, con ternura y comprensión, ¿no? Qué importante, sin calcular, sin medir, antes lo decíamos, ¿no? Dejémonos desbordar, descentrar, con ternura y comprensión. Y luego hablaba también de las personas más pobres y decía, ¿no?, que su fragilidad y sencillez nos guían en la experiencia de la cercanía y la ternura de Dios, ¿no? En la presentación nos hablaban de esa ternura de Dios. No huyamos de la ternura, porque nos lleva a esa revolución, a esa posibilidad de cambiar, de transformar vidas, ¿no? Esta mujer en el CIE transformó una vida, ¿no? Bueno, vamos desde aquí, desde este espacio personal, desde este dejarnos tocar, porque cada uno, cada una podemos generar esas perforaciones en la vida, esas intersecciones, esos cambios en las vidas de otras personas por generar esa alianza vital. ¿Y cómo lo hacemos? En comunidad, claramente en comunidad, ¿no? Donde dos o tres y siempre con otros. Cuando pienso en las personas de Cáritas, ¿no?, con esa entrega, con esa disponibilidad, con esos años, ¿no?, siendo testimonio de fraternidad, siempre pienso en la imagen de los juncos, ¿no?, que por duras que sean las circunstancias y por desgarrados que a veces estemos por dentro, se doblan pero no se rompen. Y pensaba también en esta imagen, ¿no? Cuánta gente se siente ahora sola y que el suelo se le abre bajo los pies, se le resquebraja, y esas comunidades, ¿no?, que generan una red, que generan una tela, un entramado que hace que las personas no caigan. ¿Qué diferencia de una fotografía a otra, ¿no? De una persona sola y a cuántas personas, ¿no? Ahora tendréis nombres en el corazón, ¿no?, de personas que han sentido que el suelo se abría bajo los pies, ¿no?, y que la caída era enorme. Y qué importante que haya red, que Cáritas sea red, que las comunidades cristianas sean red, que las parroquias sean red. Y esta revolución de la ternura aparece en toda la doctrina social de la Iglesia ya desde antes.
Y creo que esto es un signo de esperanza enorme, ¿no? Cuando nos hablan de una radical renovación personal y social. Y esa renovación personal tiene que partir de cada uno, de cada una, y lo que nosotros debemos hacer, nadie lo puede hacer por nosotros, y si no lo hacemos, se habrá quedado sin hacer. Es capaz de asegurar la justicia, la solidaridad, de cambiar el mundo. ¿Y cómo podemos ir en comunidad, ¿no? Vemos que la ternura es una revolución personal, también puede ser una revolución comunitaria, social, y veremos después capaz de transformar la realidad y las estructuras. Bueno, ¿desde qué claves? Y aquí comparto algunas, seguro que después cuando hablemos os surgen a vosotras y a vosotros muchas más, ¿no? Primero es Efetá, ¿no? Cuando nos bautizaron nos dijeron Efetá, ¿no? Tengamos el corazón, los oídos abiertos, atentos a la realidad. Tengamos la capacidad de dejarnos impactar, de dejarnos tocar, de dejarnos doler. Y eso cuesta. A veces es más fácil poner distancia, poner un muro, poner una coraza. No, dejémonos tocar. Creo que cuando dejamos que la ternura irrumpe en nuestras vidas, cuando miramos a los ojos, cuando lloramos con otros, como nos dice el Papa Francisco, arriesgamos. Arriesgamos porque dejamos de medir, porque dejamos de calcular. Bueno, pues estos cálculos que a veces pues nos dejan en otro lugar, que no es la gratuidad. Seamos comunidades que inventemos caminos, ¿no? En una Pascua el lema era dispuestos a avanzar sin conocer el camino, y estuvimos esa semana de Pascua sintiendo eso. No tenemos todas las respuestas, pero vamos en comunidad y estamos dispuestos a avanzar. Y habrá caminos que se vayan trazando a medida que los vayamos recorriendo. Seamos comunidades abiertas, que arriesguemos, que recorramos caminos nuevos y estemos ahí, ¿no? Como el buen samaritano. Si estamos dentro de nuestro espacio, de nuestra parroquia, igual no nos encontramos con la gente. En Cáritas, ¿no?, decimos desde hace mucho tiempo ese salir al encuentro, ¿no? Vayamos donde están las personas solas, las familias que sabemos que están mal. Y no solo estemos en camino, sino además vayamos a pie. Vayamos a pie para que la ternura se pueda dar y para que nos encontremos con la gente. Antes comentaban, cuando estuvimos en México, en los campos de refugiados guatemaltecos, estuvimos 2 años y un mes antes de volvernos íbamos en camioneta a los campos de refugiados. Muy justificado que fuéramos en camioneta, porque teníamos que llevar el material, la comida para los talleres, un montón de cosas. Y entonces, los módulos estaban separados y hacíamos el itinerario entre un módulo y otro en la camioneta. Un mes antes de volvernos a España se estropeó la camioneta y de repente empezamos a ir a pie. Y al ir a pie, las familias se paraban. Vimos a gente que desde la camioneta no habíamos visto. Como íbamos a pie te decían, entra en mi casa. Se paraban los niños y entonces esos niños te iban a su casa y veías pues que era una madre viuda y que tenían un montón de dificultades para poder tirar hacia adelante. También entonces no hacíamos el camino entre los módulos por donde iba la camioneta, sino por el caminillo que serpenteaba por donde iba la población indígena. Y entonces ahí vimos dónde cultivaban el maíz, ¿no?, por dónde iban a trabajar. Yo siempre pienso, ¿no?, qué bueno Dios que dijo, se va a ir de México y no se ha enterado de nada, de nada. Vamos a romper la camioneta para que vaya a pie y se encuentre con la gente. La ternura solo se da, creo, si vamos a pie, ¿no? Quitemos las camionetas que haya en nuestra vida para poder tener un encuentro con las personas a pie, ¿no?, a pie, descalzos, ¿no?, pisando ese lugar sagrado que es el encuentro con los demás, ¿no? Otros caminos para la ternura, algo que encarnáis, ¿no? Esa vocación, el ser llamados, estemos atentos a donde se nos llama, Éfeta, ¿no? Estemos atentos, estemos alertas para poder responder que sí, ¿no?, para decir ese sí como María y ese sí como María desde esa revolución de la ternura, para permanecer. A mí me impactaba cuando ocurrió lo de Haití, el terremoto o tantas otras catástrofes, ¿no? La Iglesia estaba, está y estará, ¿no? Voluntarios de Cáritas, si yo ahora preguntase cuántos lleváis 5, 10, 15 años, ¿no?, comprometidos en vuestras comunidades, ese permanecer, ese estar, ¿no?, ese estaísmo aístico, ¿no?, que un amigo decía, es estar con la gente y ese cambiar, ¿no? También estar abiertos a arriesgar, a probar esos caminos nuevos. Y luego la ternura nos lleva, ¿no?, a esa Eucaristía,
a partirnos y compartirnos. Y no hay otro camino que partirse y compartirse. El resto será guardarnos algo, ¿no? Y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice que al discípulo se le pide todo, ¿no? Y también se le da todo. La ternura nos lleva a dar todo, ¿no? Los discípulos le dicen a Jesús, bueno, que se vayan, ¿no? Porque hay que darles de comer, que se vayan. Y Jesús nos pregunta a cada uno, a cada una, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué tenéis? ¿No? ¿Y qué ponemos ahí? ¿No? Ante esa pregunta de Jesús, ¿qué ponemos? ¿No? Y el Evangelio nos dice que se distribuyeron en grupos, ¿no? Ese ir en comunidad nos pregunta a todos, a los discípulos, a ese niño, ¿no? ¿Cuántos panes tenéis? Como comunidades cristianas, ahora mismo, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante tantas personas pasándolo mal, la ternura a dónde nos lleva, ¿no? Cuando se nos pregunta cuántos panes tenéis, hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Y terminando, ¿no? Como comunidad, una comunidad que arriesga, una comunidad abierta, una comunidad alerta, una comunidad que está en camino y que está a pie. Creo que otra cosa que genera la ternura es que inventa, ¿no? Que no se queda quieta, que abre caminos, ¿no? Iban 4 llevando a un paralítico, iban 4, ¿no? Nuevamente en comunidad, solos vamos a llegar, ¿no? El camino va a ser cortito, pero si vamos en comunidad podemos llegar mucho más lejos. Y tenían claro, ¿no? Se movilizaron con el corazón, como nos decía en el texto de Benedicto XVI. Y ante eso, como no podían llegar a Jesús, abren un boquete en el techo. Que parece, o sea, si nos situamos ahí, es que se les ocurre subirse arriba, abrir un boquete en el techo y por ahí abramos boquetes en el techo. Que la ternura nos lleve a sentir que podemos recorrer caminos, que podemos arriesgar, que podemos desbordarnos y que entonces en comunidad nos surgirán alternativas, ¿no? Una ternura que nos mueve y nos conmueve y que nos lleva a abrir boquetes en el techo. Si pensamos en la acción de Cáritas, y ahora me voy al plano de las ideas, podríamos decir, bueno, esto realmente, pero esto que cambia, esto que transforma, ¿no? Estructuralmente hay un montón de cosas en esta sociedad y en este mundo que no van bien. El informe FOESA, ¿no? Que conocéis, FOESA es una fundación vinculada a Cáritas, bueno, que hace una serie de estudios sociológicos periódicamente. Y una de las cosas que nos dicen es que la exclusión social deteriora los vínculos, las comunidades, la constitución de sujeto y los marcos de sentido. Es decir, la exclusión nos erosiona como personas y algo que nos erosiona tremendamente es que perdemos el vínculo. Tenemos la posibilidad de dar eso claramente, ¿no? Y esa frase de somos lo que queremos y nos han querido. Bueno, igual se nos terminan los recursos económicos, igual no tenemos suficientes cosas para dar, pero querer, ¿no? Poder dar amor, poder dar ternura, poder dar consuelo, poder dar alegría, poder dar esperanza, eso lo podemos dar de manera inmensa, ¿no? Sin límite. Esos son bienes que no tienen límite. Unas personas que iban a un proyecto de Cáritas y el proyecto era por las tardes de 4 a 6, decían, pero lo más maravilloso ocurre después de las 6, cuando nos quedamos a charlar, a compartir. Era un proyecto de mujeres, ¿no? Y decían, y ahí, pues, había un montón de temas comunes, ¿no? La educación de los hijos, las realidades de las familias. Y ahí se producía algo impresionante, más importante aún que el proyecto en sí. Creo que eso desborda ternura, creo que eso revoluciona. Una persona sin hogar, después de muchos años de un proceso, cuando salió del albergue y fue a un piso de Cáritas, lo primero que dijo no es qué bien que estoy en un piso, qué bien que ya no tengo el horario del albergue, qué bien que tengo más intimidad. Lo primero que dijo es tengo vecinos, ¿no? Tengo relación, tengo vínculo, pertenezco a un lugar. Las comunidades eso lo podemos dar, ¿no? Cada Cáritas parroquial que sea una puerta abierta a esto, ¿no? Al amor, a la gratuidad, a la acogida, a la entrega, a la donación, que la ternura imbuya nuestras relaciones de todo esto, ¿no? Que devolvamos a las personas ese sentirse persona, que a veces cuando te van haciendo muescas en tu dignidad y te sientes vapuleado en un sentido y en otro, sentir esa alianza vital, sentir esa ternura nos reconstituye, ¿no? Frente a esa destrucción que a veces estamos viendo.
hemos estado hablando en estos tiempos, ¿no?, de los derechos que son fundamentales. Las personas tienen que acceder al derecho a la vivienda, al derecho al empleo, a la protección social, a la salud, a la educación, a un montón de cosas. Pero hace unos días tuvimos un encuentro en el Escorial y uno de los talleres hablaba de los otros derechos. También hay otros derechos y hablaban del derecho a crear, del derecho a soñar y del derecho a la ternura, y fue precioso, ¿no? Ojalá todas las personas tuvieran ese derecho a la ternura, ese derecho a sentirte querido, ese derecho a sentir que a alguien le importas, que alguien se vincula contigo, ¿no? Eso que hayamos sentido al principio cuando hemos tenido ese enganche con ese momento de ternura que hemos sentido en nuestras vidas, que todo el mundo lo pueda sentir. Si nos vamos a los documentos de Cáritas, está presente la ternura en todos, en el modelo de acción social, ¿no? Cuando habla del amor, de esa experiencia fundante, nos habla de la ética de la ternura. Cuando hablamos de la reflexión sobre la identidad de Cáritas, fijaos lo importante, ¿no? La ternura está en un lugar que hace que no seamos una institución fría, sin alma, ¿no?, que sería un riesgo enorme. Podemos hacer un montón de cosas y un montón de cosas bien, pero cuidado con no perder el impulso, el entusiasmo, la entrega, la constancia, la paciencia, y habla, ¿no?, de la ternura. Y eso nos hace una institución diferente, una institución vinculada, una institución que genera vida, que genera esperanza, que genera alegría, todo esto que habéis estado trabajando durante este curso. ¿Y qué acción brotará de este espacio de ternura? ¿Cómo debe ser la acción de Cáritas? Y vuelvo a estas palabras de Josito, ¿no? Cuando estamos en los márgenes, la acción que brote va a ser contracultural, va a ser subversiva, va a ser disidente y enfáticamente compasiva. Cuando nos encontramos, cuando lloramos, cuando miramos a los ojos de las personas más excluidas, algo se mueve por dentro, ¿no? Y él habla de una indignación moral ante un injusto sufrimiento evitable. Estas tres palabras creo que son tremendas, ¿no? Podemos evitar el sufrimiento de las personas si nos dejáramos tocar en el corazón. Lo que pasa es que lo hemos parapetado para a veces seguir viviendo en paralelo, ¿no? Es el sufrimiento de personas que es evitable y que además es injusto, ¿no? Y para terminar con esta parte de la comunidad, estas palabras de Benjamín González Vuelta creo que iluminan mucho, ¿no? Él habla de la mirada de orfebre y la mirada de centinela. Esa mirada de orfebre dice que aprecia, ama y da calor a lo más diminuto, a lo más pequeño, ¿no? Dice, lo pequeño está lleno de vida y de futuro, está de alguna manera injertado en el misterioso crecimiento del reino de Dios, que está presente en nuestra realidad, en toda persona y situación, ¿no? Hagámoslo patente ahí. Y a la vez, dice, tenemos que dialogar nuestra pequeñez con el horizonte al que se dirige la historia, con el fin que buscamos, con la utopía del reino de Dios, ¿no? ¿Cómo combinar estas dos cosas? Esa revolución personal que cuida cada aspecto, esa revolución comunitaria, esa alianza con los demás y a la vez ese cambio estructural, ¿no? Ese horizonte al que nos encaminamos, ese reino de Dios. Tercer bloque, ¿no? Esto nos da pie para pasar a este mundo que está en llamas, este mundo tan roto por tantos lugares. Hay una frase de Gioconda Belli, que es una escritora nicaragüense, que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Y el Papa Francisco también habla muchísimo de la solidaridad. Bueno, esta ternura de los pueblos, ¿a qué nos puede llevar? A mí esta frase me da una esperanza enorme. Hemos hablado de lo personal y de lo comunitario. Bien, pues nos dice, las comunidades contraculturales introducen nuevos comportamientos y valores. Recordáis, al principio hemos hablado de los valores. Y esto puede generar cambios estructurales. Si somos personas nuevas, generando comunidades contraculturales que se asienten en otros valores que a veces en esta sociedad estamos despreciando y no están presentes, podemos conseguir cambios estructurales. Luis Ayala, que es catedrático de Economía, nos decía, en la economía están personas. Somos las personas las que hacemos la economía, la política, las organizaciones, cualquier movimiento, cualquier espacio. En un espacio de trabajo las relaciones con los compañeros, en un espacio de barrio la relación con nuestros vecinos. Si las personas cambiamos, transformamos todo. La economía, la sociedad, lo que nos propongamos sin ninguna duda. Y estamos llamados a cambiar las estructuras. Ahí no me quiero detener porque lo conocéis bien, ¿no? Pero es ese ejercicio de la solidaridad, dice Solicitudo Rei Socialis,
que puede cambiar las estructuras de pecado, que las puede vencer, y no son las teorías, no, es el ejercicio de la solidaridad, que creo que brota de la ternura, ¿no? El compendio nos habla de esta obligación, no es algo que podemos hacer o no, no estamos obligados a sanar las estructuras injustas. Y Caritas in Veritate, Benedicto XVI, nos dice, 1, hay que alcanzar esa auténtica fraternidad. Habla de cambiar los procesos económicos y sociales hacia metas plenamente humanas. Y uno piensa, bueno, ¿cómo cambiamos los procesos económicos y sociales? Y dice, concretamente con el corazón. Concretamente con el corazón. Si nos dejamos tocar y transformamos eso, cambiaremos los procesos económicos y sociales, ¿no? Ni más ni menos. Y esto entronca con la esperanza de la que hablaba Chimo García Roca. Aquí hay un canal de esperanza enorme. Podemos hacerlo, ¿no? Y lo hacemos cada día, en cada gesto, cuando esa ternura se hace presente. Y cuando la ternura se hace presente, cambiamos el lugar desde el que miramos. No analizamos la realidad desde determinadas premisas, sino desde el lugar donde estén los pobres, ¿no? Porque un pensamiento que los ignore o los olvide es un pensamiento al que finalmente se le escapa la verdad. ¿Qué sociedad queremos, ¿no? Venimos del espacio que está a mi izquierda, ¿no? Personas en una situación de integración en la sociedad, personas en una situación de vulnerabilidad que se andaban tambaleando y personas en una situación de exclusión. Con la crisis ha crecido muchísimo la exclusión, ha crecido muchísimo la vulnerabilidad y podemos encontrarnos con una sociedad partida, donde unos estemos dentro y otros estén fuera, ¿no? ¿Y cuál es el acceso? Pues el acceso es que la gente pueda acceder a los derechos y la vía también es que las personas puedan acceder a esos otros derechos, a la ternura, el derecho a soñar. ¿Cuántas personas han perdido esa capacidad de soñar porque sienten que ya no es posible? Podemos caminar hacia aquí o podemos sentir lo que nos dice el Apocalipsis, ¿no? He aquí que hago nuevas todas las cosas. Soñemos con el reino de Dios, soñemos con la utopía, soñemos con la transformación social. Como resumen, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis se nos habla de estos 3 pasos. Un compromiso personal que nos lleva a hacernos pan partido para los demás. Un compromiso social, pongamos en práctica ese compromiso de manera comunitaria en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras parroquias. Y un compromiso en la transformación de estructuras, ¿no? Estos 3 pasos. Y habla de un trabajo audaz, ¿no? Seamos audaces, seamos valientes, arriesguemos. Y podríamos terminar aquí, ¿no? La ternura, esa revolución de la ternura de la que nos habla el Papa Francisco, puede conseguir todo esto, puede transformarnos a nosotros, transformar la relación con los demás, transformar nuestras comunidades y transformar el mundo, ¿no? Encaminarlo a ese reino de Dios. Pero creo, y ahora más que nunca, que no se nos puede olvidar la fuente, ¿no? ¿Cuántas veces, o como la vela, nos da miedo a gastarnos, porque si no nos consumimos no vamos a dar luz, o nos apagamos, ¿no? Entonces, sí quería, para terminar, hacer referencia a la necesidad, ¿no? De alimentar nuestra vida, nuestra espiritualidad, a ver de quién nos hemos fiado, porque somos esto, ¿no? Poquita cosa y muy débiles, ¿no? Durante este año, un día las lecturas, la primera, la segunda y el Evangelio, iban por aquí, ¿no? En la primera Isaías decía, ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros, ¿no? Y Dios dice, he tocado tus labios, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, mándame, ¿no? Dios está con nosotros, somos poca cosa, pero ahí está, para sostenernos, para animarnos, para darnos esa fuerza en la debilidad, ¿no? En la primera Corintios, ¿no? Dice, yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sentido que hemos patinado, que nos hemos equivocado, que eso de descentrarse, desbordarse, no medir es tremendamente difícil, ¿no? O Pedro, ¿no? Que le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Bueno, con toda esta debilidad, ahí está Dios para llevarnos, ¿no? Entonces, para hacer la realidad esta revolución de la ternura, una invitación, ¿no? A pararnos, a detenernos, a hacer silencio, ¿no? Josito suele decir, ¿no? Lo primero entre una persona que sufre a veces es el silencio y la ternura también es eso, ¿no? Acoger.
tengamos momentos de oración, tengamos momentos comunitarios, tengamos momentos de celebración también, ¿no? En el sentido más profundo y en el sentido también de celebremos lo bueno, los éxitos. Quedará mucho por hacer, pero también hay mucho que ya se está haciendo, ¿no? Seamos portadores de esperanza, viendo todas aquellas cosas que estáis construyendo, que ya existen, vidas transformadas, proyectos que están arriesgando, que son nuevos, que están inventando caminos nuevos, desde el que nos amó primero, ¿no? Desde aquel en quien nos hemos fiado. Y esto hace, ¿no?, que esa ternura que nace del amor que hemos recibido nos pueda llevar a ser descubridores de caminos, a buscar alternativas distintas, a construir sueños, a crear esperanza. Es inédito, viable, ¿no? Eso que no existía y existe, porque alguien se ha arriesgado, se ha puesto en juego, se ha dejado conmover por la ternura y ha generado una posibilidad nueva, y ha generado una intersección en la vida y nos lleva a ese magis, ¿no?, a ese sentir que nos podemos poner, ¿no?, por encima de nuestros hombres y llegar donde pensábamos que no íbamos a haber llegado. Y ahí hay semillas de reino, ¿no? Poquito a poco generamos reino de Dios. Quería terminar con 2 citas. Esta primera de Darío Moyano. ¿De dónde brota la ternura, ¿no?, de ese amor, ¿no? Un corazón cimentado en el amor, descentrado lo más posible de nosotros mismos y centrado en aquellos a quienes se quiere servir, ¿no? Si hacemos eso, brotarán caminos nuevos sin ninguna duda. Y terminar con esta poesía, ¿no?, que también recoge la palabra ternura. Olaizola nos dice: ¿cuánto poner en juego? Ni mucho ni poco, todo. Recordáis el Papa Francisco, ¿no?, que se nos pide todo. Yo la primera vez que leí eso me sentí sobrecogida, ¿no? Pero recordemos, ¿no?, de quién nos hemos fiado, quién nos lleva, quién nos sostiene. Menos que eso no basta. Toda la ternura que uno pueda sembrar en los gestos, todo el valor para volcarlo en los pasos, toda la verdad para plasmarla en versos, todo el furor para mostrarlo en la brega, contra lo injusto, contra lo hueco, el corazón entero en la búsqueda y la urgencia toda tras tus huellas. La compasión no puede partirse en migajas, ni la fe se puede celebrar a ratos. ¿Te estremece del todo el dolor del hermano o no basta? No cabe en el amor el cálculo o la estrategia, sin un salto al vacío, radical, definitivo, tras tus huellas, en tu nombre, a tu modo. ¿O no es amor? Muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que sin palabras, ¿no? Yo sabía que Ana era una mujer de vocación, ¿eh? Y vocación significa para mí no solamente que te guste una cosa, sino que sientas una llamada, ¿no? Y yo no lo he dicho en la presentación, pero estas palabras no las dice una persona, ¿no?, simplemente porque lea y conozca muchas cosas, ¿no?, sino porque las vive. Para mí personalmente me han tocado muy profundamente, lo cual ya puedes irte contenta de aquí. Porque yo creo que cuando la palabra llega al corazón, pues dice uno, he hecho de transmisor, ¿no? Eso lo hacemos los sacerdotes, ¿no? Yo a veces cuando me conmuevo es cuando veo que a través de mí a alguien le llega el mensaje. Porque yo que me siento tan pequeño, aunque soy tan grande, digo, pues he hecho algo bueno, ¿no? Así que tú has hecho hoy algo muy bueno, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, tenemos la posibilidad de compartir, de preguntar, no sé, de decir lo que queramos, ¿no? Estamos en un espacio fraterno y comunitario y si queréis pues podéis preguntar algo. Ha sido muy bonito todo, ¿no? Yo quería, como estamos hablando del corazón, una de mis poesías se titula Corazón Oscuro. Si queréis que os la recite. Claro. Pues claro. En un colegio a los niños les dijo su profesor: haced un dibujo que haga ver de las guerras el horror.
Al pasar junto a una niña se sorprendió el profesor al ver pintado un corazón negro como el carbón. Pensó no había entendido cómo abordar la cuestión. Los demás niños pintaron tanques y armas un montón. Y al preguntar a la niña, ésta le respondió: cuando pinté de oscuro el corazón, pensé era duro, insensible al dolor. Esa es el arma más terrible de toda la creación. Nada hay más temible en el mundo que un corazón sin amor. Al final, el dibujo a todos los superó. Una persona, aunque tenga su piel de cualquier color, puede tener un corazón que brille con la claridad de un sol. Impresionante. Muchas gracias. Así es, ¿no? El corazón de piedra y el corazón de carne. Muchas gracias. Un regalo. Yo creo que a nivel personal, a mí y a todos los que estamos aquí, este tema nos toca mucho, ¿no? Pero también me ha gustado mucho la idea de que la ternura tiene que ser un proyecto comunitario, ¿no? Y las comunidades cristianas están muy faltas también de esa ternura, ¿no? Las celebraciones, la misma vida, ¿no? Tenemos una especie de, no sé, de individualismo religioso, ¿no? Yo noto que hay gente que va a misa y que parece que busca alejarse lo más posible del que haya al lado, ¿no? Porque viene a encontrarse con el Señor, pero a veces le falta, ¿no? Es que a veces hasta te molesta. Aquí, a mí ha habido gente que me ha dicho, yo es que eso, el gesto de la paz es que hasta me molesta, que la Iglesia, digo, Dios mío, ¿dónde estamos, no? Pero es verdad. Hasta el gesto de la paz hay personas que les molesta en la Iglesia porque cree que eso los desconcentra. Digo, ¿qué más concentración? Que tú puedas expresar el amor que sientes hacia el Señor al hermano que tienes al lado, ¿no? Pero también me interpela mucho a nivel personal, porque la ternura hay que vivirla con los que tenemos más cerca, ¿no? A mí me ha impresionado mucho cuando has puesto a tu hermana al principio. Yo tengo un hermano con síndrome de Down, que también es, para mí, la persona más tierna, ¿no? Y la que se da cuenta de todo. Yo cuando llego por la mañana y me levanto y estoy en el cuarto de baño, él ya me ha puesto los pantalones y la camisa encima de la cama. Es impresionante eso, ¿no? Eso no lo hace, bueno, mi madre y él, ¿no? Pero yo creo que ni mi madre, es que ya llega un momento, es increíble, ¿no? Entonces, la ternura como algo que a veces se nos olvida. A mí se me olvida. Y entonces a mí me ha hecho esta meditación o esta exposición recordar lo importante que es poner ternura en la mirada, poner ternura en las palabras, cuando nos relacionamos, ¿no? En el lugar de trabajo, en la misma relación entre los que estamos en Cáritas. En fin, me parece que lo de la revolución de la ternura me parece una palabra increíble, ¿no? La revolución de la ternura. No sé. Bueno, yo no sé si tenéis que hablar. Yo es que estoy, como no decís nada, habla vosotros. ¿Tú quieres decir algo? Es que yo estoy compartiendo también, ¿no? Es que me ha tocado mucho el tema. Me ha resultado, no sé, como una especie ya... Yo venía un poco pensando ternura, pero hoy veo que da un poco la clave de todo, ¿no? Porque una justicia sin ternura, ¿en qué se convierte? ¿No? Es que la ternura es un poco esa manera con la que Dios hace las cosas, ¿no? Y es un poco lo que es la presencia de María en la Iglesia, ¿no? Las mujeres, yo no sé si ya se puede hablar así con esto de las mujeres, pero yo creo que la mujer hoy en día, en general, ¿no? A veces cuando tienes que pedir una cosa en una ventanilla, si es una mujer, échate a temblar, porque las mujeres son más duras que los hombres, me parece. Pero como quieran ganarnos en ternura, una mujer tocada por la fe, como te pasa a ti, pues me parece que hablas, ¿no? Es que no es lo mismo una persona, ¿no? Yo he estado ahora en Paraguay y le comentaba a Ana que me ha llamado mucho la atención la gente humilde, la gente pobre, la gente que vive en condiciones que normalmente pues
tienen cosas que nosotros hemos perdido, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención la sencillez, la ternura de la gente, ¿no? Pero claro, yo decía, claro, es que yo he conocido gente del Paraguay, pero gente que son creyentes. No sé si habré conocido a la gente total, ¿no?, del Paraguay. Es que la fe moldea la persona, ¿no? Y nosotros, si de verdad nos hemos dejado tocar por el Señor, está clarísimo que esa fe y esa amistad con el Señor y ese trato, ¿no? Lo que pasa como el estar en Cáritas, ¿no? Yo creo que desde que estamos en Cáritas, pues somos verdaderamente beneficiados, ¿no? Porque es mucho lo que recibimos, ¿no? El contacto con el pobre, eso te deja, ¿no? Te deja, no sé, a no ser que tenga un corazón duro, insensible, y como ha dicho, ¿no? Y entonces ya, pues, apague y vámonos, ¿no? Que nos sepamos conmover, ¿no? En fin, yo estoy muy contento, me ha encantado, y que esto tenemos la suerte de que lo podemos consultar en la página web de Cáritas, ¿no? ¿Dónde está nuestra amiga? Lo vamos a tener, ¿no, Laura? Porque ahí se puede volver a esta y a las anteriores, ¿no? Que eso es una suerte, ¿no? Es un material que no caduca, que tiene, digamos, siempre una tremenda actualidad, ¿no? ¿Queréis preguntar alguna cosilla más por allí? O compartir, ¿no? O compartir. Vosotros que tenéis la vida, los rostros, esas intersecciones, ¿no? Que estáis sintiendo o viendo ahora en estos momentos tan duros para tanta gente, ¿no? Estos son palabras, pero vosotras tenéis la vida, ¿no? Sí, cuando veníamos nosotras para acá, ahora, comentábamos la falta de compromiso a largo plazo de muchos voluntarios. Y es que, como tú decías antes, la ternura, el compromiso, la revolución o la causa que nos revoluciona por dentro, o la mamamos en las entrañas de nuestra familia, ya desde antes de nacer. Y a medida que vamos creciendo, o es muy difícil. Podemos hacer un descubrimiento en un momento dado, pero no siempre tenemos el sostén del mantenerse y el ser capaces de permanecer y a la vez cambiar. Cambiar según las circunstancias, según los tiempos, según el momento, según la situación a la que nos lleve. Que estoy muy de acuerdo en lo que antes has dicho, que desde pequeña, y yo es que casi por experiencia propia, digo que antes de nacer. Y luego otra cosa, de la ternura del otro. A mí me ha venido a la cabeza una cita que hace Adolfo Txerkole, mucha gente de aquí lo conoce, y a lo mejor tú también. Cuando explica las bienaventuranzas, pone un ejemplo que él vivió. Él vivía en la Virgencica, que era una casa, pero medio chabola, en donde vivían gitanos. Y cuando los trajeron aquí al polígono, dice que una gitana que llegó un día él al piso y le habló de que estaría contenta porque el piso estaba en mucho mejores condiciones y más acomodado. Y que ella le dijo, no, Adolfo, yo ahora estoy triste, porque cuando vivía allí en la Virgencica, los hijos de mi vecino no se quedaban nunca sin comer, porque yo veía si venía más pronto o venía más tarde, que eso quería decir que había encontrado descargar camiones en Mercagranada o no los había tenido. Y entonces, si
si no traía unos duros en el bolsillo, ella le echaba más agua al puchero y por lo menos había un plato de caldo para cada uno y los garbanzos repartidos, decía él. Tiene muchísima fuerza eso que acaba de comentar. Además, la ternura es un bien, eso, repartido entre todos, ¿no? Y que nos hace, pues eso, a todo, es una relación recíproca siempre, ¿no? Y eso creo que también tiene una grandísima virtualidad. Sí, sí, las bienaventuranzas de Adolfo Chércoles remueven mucho. Este año hemos tenido durante todo el curso las bienaventuranzas con Chércoles. Cada mes para los servicios diocesanos y los voluntarios que han podido. Que, por cierto, nos dijo que ya ha publicado el libro. Lo digo por si os interesa, donde está la bienaventuranza, tal como él la explica, lo cual es también un tesoro, ¿no?, para poder alimentarse. En fin, que tenemos muchas razones para ser buenos. A vosotros por la invitación. Muchas gracias, ha sido un placer. Muy bien. Muchísimas gracias. Un aplauso para Ana.